estás empezando a jugar al pádel y crees que necesitas una pala de 300 euros, cuidado, porque probablemente estés por tirar el dinero. Porque ahora mismo hay palas de menos de 100 euros que hace un año costaban muchísimo más. Y que para un jugador iniciación, incluso intermedio, van sobradísimas. Así que hoy te traemos las 8 mejores palas por menos de 100 euros. Muchas veces una pala cara no te hace jugar mejor, de hecho te puede hacer jugar mucho peor, sobre todo si estás en un nivel iniciación. Así que en este video te vamos a mostrar las 8 mejores palas por menos de 100 euros para que te puedas iniciar en el pádel. Porque ojo, palas baratas hay un montón, pero hoy te vamos a decir cuál es mejor según lo que estés buscando. Empezamos con una pala que sinceramente me parece una barbaridad por lo que cuesta. La Adidas Tribo es la típica pala que le recomiendo a todo el mundo que empieza a jugar al pádel, porque literalmente hace absolutamente todo bien. Está compuesta por fibra de vidrio, una goma media, un balance medio y un rugoso tipo lija espectacular. No destaca particularmente en ninguna cosa, pero precisamente por eso es tan fácil adaptarse. Controla bien, la bola sale fácil y sobre todo se mueve rapidísimo. Y eso cuando empezás vale muchísimo porque todavía llegas tarde a muchísimas bolas. Además tiene un tacto bastante cómodo y un punto dulce bien amplio, así que aunque no golpees perfecto, la pala te sigue ayudando. Y algo que me gusta mucho es que no se siente como una pala básica. De hecho, perfectamente la puede seguir usando un jugador intermedio sin ningún problema. Así que si querés una pala para empezar y no complicarte la vida, ya te adelanto que esta es una de las palas más completas del video. Seguimos con la que probablemente sea la compra más inteligente de todo el video, la Dream Padel Match Carbon 2.0. Porque sinceramente no parece una pala de menos de 100 euros. La pala tiene carbono 1K, un balance alto, un tacto durito y un punto dulce bastante grande. Una pala que está casi a la mitad del PVP de su lanzamiento. Por eso tenemos una pala premium de carbono a un precio espectacular. En cuanto golpeás ya sentís una sensación de pala bastante más avanzada. Porque acá hay carbono, un tacto más firme y una sensación mucho más premium que la mayoría de palas de iniciación. Pero lo bueno es que no se vuelve incómoda ni difícil al momento de jugar. Sigue teniendo buena salida de bola, un gran punto dulce y una sensación muy uniforme al momento de golpear. De todas las del video probablemente sea una de las que más sensación de pala premium transmite. Para mí esta es la pala para alguien que quiere empezar pero ya está pensando en progresar. Escuchá, si estás empezando a jugar al pádel, suscríbete porque te enseñamos golpeos de pádel, palas, zapatillas y hasta muchas cosas de los jugadores, así que suscríbete y seguimos con el video. Las anteriores palas del video eran muy equilibradas, pero esto ya empieza a ser bastante ofensiva. La Head Alpha Power está pensada para jugadores que quieren notar potencia fácil desde el primer día. Tiene ese puntito agresivo que normalmente gusta mucho a gente que viene del tenis, frontón o deportes de golpeo. La Alpha Power está hecha de grafeno, tiene una goma durita y un balance bastante alto para lo que se ve en palas de este precio. Y en este caso no contamos con ningún tipo de rugoso. Tiene un poco menos de salida de bola que las anteriores y un poco sí, pero a cambio se siente mucho más divertida cuando aceleras por arriba. Y lo importante es que no exige una técnica increíble para moverla, porque muchas veces buscas una pala de potencia y terminás comprando una pala demasiado difícil de gama alta y te terminás lastimando el brazo. Así que la Head Alpha Power muy buena opción para jugadores con algo de fuerza o que quieren empezar atacando. Ahora viene una pala que probablemente conozcas por su forma, la Bull Padel Vertex Advance. Bull Padel lleva años haciendo muy buenas palas para nivel iniciación. Y esta probablemente es de las más fáciles de adaptarse de todo el video. La verdad es de las palas que te hacen el juego muy fácil desde el primer día. Cuenta con fibra de vidrio en las calas, una goma bastante blanda, un rugoso tipo lija y un balance súper equilibrado. No necesitas adaptarte demasiado ni hacer golpes perfectos para sentirte cómodo en pista. Tiene muy buena manejabilidad, una buena salida de bola y una sensación muy agradable de golpeo. Además tiene una estética tipo Vertex que sinceramente hace que parezca una pala bastante más cara. Así que si estás empezando a jugar y querés una pala que te ayude a ganar confianza, probablemente la Vertex Advance sea la mejor opción. Y acá entramos en una pala súper conocida dentro de la gama calidad-precio. La Nox Equation lleva años siendo una referencia para jugadores que buscan control y seguridad sin gastar demasiado. Pero en este caso la que te recomendamos hoy es la versión Hard. Probablemente sea una de las mejores del video para jugadores agresivos. La Nox Equation está compuesta por fibra de vidrio, pero con la goma HR3 Hard de Nox, que vendría a ser la goma más dura, pero dentro de la gama baja. Se siente bastante sólida, muy estable y transmite muchísimo control. El balance es totalmente equilibrado, por lo que problemas de manejabilidad no vas a tener. Acá la idea es sentir seguridad, meter bolas y jugar cómodo. Tiene un punto dulce bastante amplio, mucha tolerancia y una sensación noble de golpeo.
La Siux Beat Hybrid es otra de las palas que entendés desde el minuto 1. No necesita casi adaptación. En un entrenamiento ya sentís perfectamente cómo jugar con ella. Como la mayoría de las palas del video, tiene fibra de vidrio, goma blandita y un punto dulce gigante. Tiene un formato muy polivalente, muy buena manejabilidad y una salida de bola muy cómoda. Y eso hace que se sienta natural desde el primer momento, incluso si estás empezando a jugar al pádel. Probablemente no sea la pala más espectacular del video, pero te aseguro que te vas a acostumbrar a ella al instante. Seguimos con otra pala muy interesante si estás iniciando en el mundo del pádel, la Headbolt 2026. Destaca muchísimo por sentirse ligera, cómoda y muy fácil de mover. De hecho, probablemente sea una de las más permisivas de todo el video. No necesitas hacer un golpe perfecto para que la pelota salga bien. Y eso, cuando estás empezando, ayuda muchísimo, más de lo que la gente cree. Además, tiene una salida de bola excelente y una sensación bastante agradable en defensa. Otra de las palas con fibra de vidrio, goma blanda, pero en este caso no contamos con ningún tipo de rugosidad. Perfecta para personas que recién están empezando a jugar sus primeros partidos y quieren una pala sin complicarse la vida. Y por último seguimos con una pala que mucha gente infravalora, la Wilson Optics V2 Power. Wilson está haciendo cosas muy interesantes para nivel de iniciación y esta Optics V2 Power tiene muchísimo sentido por el precio. Se siente moderna, cómoda y con una potencia bastante accesible. No es una pala extremadamente técnica ni exigente, así que desde el primer partido podrás jugar muy cómodo. Además, aunque cuenta con las mismas características que las anteriores, visualmente transmite bastante sensación de pala premium. Además cuenta con una ventaja por sobre el resto, cuenta con un protector ya incluido, que sabemos que al principio raspamos muchísimo la pala contra la verja. Sabemos que hay mucha gente que viene del tenis y es fanática de la marca Wilson, así que esta es una opción muy válida. Así que ya sabes, hoy en día tenés muchísimas palas por menos de 100 euros. No hace falta que compres la pala más cara, tenés que comprar la que realmente encaja con tu juego. Así que ya sabes, déjanos en comentarios qué pala te comprarías y acordate de suscribirte si estás empezando a jugar al pádel. Chau.